yo voy a compartir mi camino de vida, que como Raúl lo ha dicho, sí ha tenido mucho que ver en Estados Unidos nuevamente, que esa parte de mi vida ha sido un trabajo de la mente, un trabajo de racional, imbuido de lo femenino, de lo intuitivo, pero manejado dentro de un medio más que todo racional. Um, pero a largo, en un ambiente más amplio, es un camino que me ha llevado a integrar funciones de los 4 cuadrantes uh, y estados de desarrollo, diversos estados de desarrollo de conciencia. A ver, entonces, esta soy yo cuando muy niñita, muy bebecita. Y mi historia aquí comienza con el encuentro con el miedo. El encuentro con el miedo se da cuando un día, cuando yo tenía más o menos unos 6 años, regreso del colegio a la casa y voy a buscar a mis padres para saludarlos. No los encuentro en ninguna parte, voy cuarto por cuarto, hasta que encuentro en la habitación de ellos cerrada y no pude contener mi curiosidad, abrí y encontré esta escena horrorizante en donde mi padre tenía a mi madre contra el suelo, arrodillada con una mano así sobre ella, y le estaba apuntando con un revólver a ¡Oh, su cabeza. Dios! Yo quedé, imagínense la sorpresa, ¿no? Mi reacción fue la de tirarme entre ellos y rogarle a mi padre que por favor no disparara, lo cual él hizo, afortunadamente. Obviamente esta fue una experiencia que marcó mi inicio, es la primera memoria que puedo recordar de mi niñez. Pero luego, unos añitos más tarde, cuando tenía yo como unos 12 años, 13 años, para entonces mis padres me habían llevado a vivir con ellos, se habían ido a una finca en una zona rural. Antes vivíamos en Bogotá. Soy de Colombia originalmente. Los colombianos, a mis amigas, amigos que los he visto por ahí, un beso grandísimo, un abrazo grandísimo a todos. Entonces me llevaron a vivir con ellos a la finca y estando allí, una noche, vivíamos en una casita muy pequeñita, muy rústica, y una noche estaba durmiendo cuando empecé a sentir algo que caminaba sobre mi cuerpo, como una electricidad. Me desperté y me vi cubierta, mi cama y las partes de mi piel que estaban libres, cubiertas con hormigas. De esa experiencia, mis padres también se despertaron y todos, imagínense, aterrados, era un batallón, millones de hormigas que estaban en camino hacia algún lugar, no sabíamos a dónde, pero nuestra casita estaba en su camino. Y por ello, pues, iban en una dirección, no sabemos a dónde, directamente, no estaban parando, afortunadamente no estaban tratando de comer algo, simplemente se tomó varias horas el que pasara este ejército de hormigas. Eso fue una impresión inmensa para mí, me dejó en asombro la naturaleza. Y aparte de los misterios de la naturaleza, me pregunté yo sobre la fuerza, la energía que estaba moviendo a estas hormigas en forma tan coordinada, ordenada, disciplinada. Y luego
empecé a manejar mi vida en medio de estas dos curiosidades. Me preguntaba en algún momento si la energía de mi padre, de la ira de mi padre, que continuó toda su vida y que afectó a toda la familia, mis hermanos, mi madre, y a él mismo su vida, si esa energía era la misma de la energía de las que movía a las hormigas. Cuestionamientos, profundos sobre el asunto. Luego entré en la etapa, ya creciendo más, entré en la etapa de la juventud o la adulta juventud. Y entre estas dos tensiones del miedo y la armonía, siempre tratando de encontrar las respuestas sobre ellas dos. Y dentro viviendo en ese medio intermedio, empezó una búsqueda sobre Dios. Claro, porque el medio familiar era un medio de desolación, no había ningún apoyo emocional. Entonces, yo empecé a buscar a Dios en alguna parte, empecé a tratar de encontrar razón a mi existencia, a encontrarle razón a la forma de ser de mi padre, siempre buscando en el cielo, en las iglesias, respuestas. Y de otra parte, durante ese tiempo se dieron momentos lúcidos. Uno de ellos fue, ya estaba yo más adulta, trabajando, y un día, ya de regreso en la ciudad, en la capital, un día salí de la oficina y cerca había una fuente pública, fuente de agua pública, con una escultura, la Rebeca la llaman. Y era Navidad, y yo pasaba por ahí todos los días, pero este día, de alguna forma, los ojos de mi alma vieron a unos niños de la calle que llamamos gamines en Colombia, bañándose en esta fuente, jugando. Y observé qué estaba pasando alrededor de ellos, que era un mundo de adultos, muchos de ellos con los regalitos que habían comprado para llevar a sus hijos, a sus familias. Y yo me pregunté, ¿y estos niños, dónde está su Navidad? Fue una cosa así muy espontánea, tan espontánea que mis pies me llevaron y me encontré frente al gerente de un almacén de juguetes. Yo no tenía dinero suficiente para gastar. Yo le dije a él mi situación, mi deseo, y mis palabras le convencieron de alguna forma, que terminé saliendo de su tienda con los regalitos para los niños. Claro, fue una ocasión linda, de armonía, ¿cierto? Con un poquito de agridulce, porque, claro, al final de entregarle sus regalitos, pues yo me di cuenta que eso apenas era un pañito de agua tibia sobre llagas muy profundas, ¿no? Pero bueno, fue un momento de armonía. Otra situación, más o menos en esa misma época. Un día yo me encontré en la Plaza de Toros, participando del gran evento de la corrida de toros. Y toda la excitación, la energía del sol caliente, y el toro saliendo también con mucha energía, dando brincos,
se inició el evento y empezaron la primera parte donde le ponen las picadas en el cuello al toro. Y la gente, ole, ole, ole. Y de pronto mi mundo entró en un silencio y nuevamente los ojos de mi alma vieron el terrible hecho que estaba ocurriendo, de que le estaban quitando la vida a este animal. Una vida sagrada, porque toda vida es sagrada. Mi reacción fue levantarme y salir corriendo, 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 corriendo hasta encontrar la salida de este lugar. Ahora, yo era una fanática, había sido fanática de las corridas de los toros hasta ese día. Nunca más regresé. Entonces fue como un despertar de conciencia, ¿no? Y el rendimiento de mi mente frente al ultraje del sentir del alma, de mi alma. La vida continúa y ya tomo yo decisiones, ya me siento preparada para salir del ámbito familiar e irme a crear mi propia vida. Y salgo en dirección hacia Ecuador, en donde encuentro a quien es todavía hoy mi compañero de vida, mi esposo, y también encuentro la afinidad con las comunidades indígenas que nunca vi en mi país. No estoy diciendo que no hayan o que no habían, yo no las había visto, pero en Ecuador las vi. Y al verlas, empecé a encontrar el mundo de los prejuicios, particularmente en Latinoamérica, de las clases sociales. Y saliendo de Ecuador, estuvimos allá por 3 años, salimos para Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, en nuestras primeras vacaciones, fuimos a Nuevo México, al estado de Nuevo México, por la afinidad que mi esposo también comparte hacia las comunidades indígenas. En Nuevo México llegamos a Albuquerque y como un regalito recibí este collar como un regalo. No lo puedo ver ahora. Ay, este collar de ¿ok? Y salimos de Albuquerque a recorrer los pueblos de Nuevo México, al norte de Nuevo México. Curiosamente, me puse mi collar, como me lo puedo poner en este momento. Puse mi collar y curiosamente, pasando por los pueblos, observé que particularmente los hombres indígenas admiraban mucho el collar y me decían, oh, muy, muy poderoso, muy, muy poderoso. ¿Lo vende? ¿Lo vende? O sea, yo les veía que querían cogerlo, tenerlo para ellos. No entendí que por qué, ¿cierto? Bueno, así pasó esa situación. Nuevamente regresamos a casa, mi vida continuó, yo estaba aprendiendo el idioma, absorbiendo mi nuevo medio, la cultura, las relaciones interpersonales, cómo se daban o no se daban. Y encontré que yo era parte del gran problema que se estaba desarrollando alrededor de la globalización y de los cambios demográficos que estaban ocurriendo. Y claro, me sentí parte de eso por ser una nueva inmigrante. Eso despertó una curiosidad que fue la de preguntarme, ¿y qué puedo yo hacer para ayudar a esta situación? Como resultado,
terminé fundando una entidad sin ánimo de lucro que se llamó el Latin American Resource Center. Y empecé a desarrollar programas culturales, construyendo puentes entre culturas de todos los caminos del mundo que me eran posibles. Este trabajo duró por dos décadas, al final de las cuales, trabajando en la educación, en las escuelas públicas más que todo, yo llegué a la conclusión de que los prejuicios son una condición endémica en la condición humana. Y que las relaciones, incluyendo con intervenciones como los programas que nosotros estábamos haciendo, que eran muy efectivos, y programas reconocidos, inclusive por el presidente Clinton. El programa fue reconocido como una de las mejores prácticas en Estados Unidos. Pero me di cuenta que observaba que en los momentos de tensión, en los momentos cuando necesitamos estar más presentes con todo nuestro ser, en esos momentos es cuando todas esas barreras se suben. Y la barrera de los prejuicios es una de las más presentes. Entonces, yo pensé, ¿y cuál es el efecto de esta circunstancia en los niños? Si esto ocurre en el mundo de los adultos, entre los profesores, administradores de las escuelas, padres, ¿qué pasa con los niños? Entonces empecé a trabajar con los niños. Y haciendo un programa internacional de artes visuales, yo les pedí a los niños que dibujasen sus impresiones, cómo ven ellos a las personas a su alrededor, a personas de diferentes etnias o culturas. Entonces los niños empezaron con sus dibujos, presentaron dibujos como este, donde ustedes ven en la parte superior una imagen de una persona de, obviamente, descendencia europea. En la parte intermedia vemos a un niño, a un hombre, un hombre de descendencia africana. Si pudiéramos ver un poquito más cerca, tiene lágrimas en sus ojos y está en la prisión. En la parte de abajo vemos a una persona indígena, que casi lo único que se le ve es la cabecita. Lo demás es la estructura de la colonización. Ahora, estos son dibujos de niños entre 8 y 12 años de edad. Vemos como una persona de origen europeo o de piel blanca está castigando a una persona de origen africano y otra está observando sin hacer nada al respecto. Viendo estas imágenes, yo quedé sin palabras. Al hablar, hacer una sesión con los niños para que explicaran un poquito más, expandieran un poquito más sobre sus dibujos, ellos presentaron la misma conclusión que yo había tenido sobre el mundo adulto, diciendo que el mundo adulto está plagado de miedo, prejuicios y desconfianzas. Pero lo que más me causó a mí, me paralizó el corazón, fue cuando ellos dijeron que todo esto causa dolor en el corazón. Esto fue como un cortocircuito en mi ser. Durante toda mi vida hasta ese momento, inclusive en la situación de niña, siempre había sabido qué hacer, cuál era mi próximo paso para manejar cualquiera de las situaciones de la mejor manera posible. En este momento,
todo esto, ese comportamiento, pensamiento, actitud, totalmente no existió. No tuve a dónde ir, no supe qué más hacer y entré en un túnel que yo le llamo el túnel de la desesperanza, que otros le pueden llamar la noche oscura del alma. Me imagino que yo estoy hablando de cosas, yo sé que estoy hablando de cosas que muchos de ustedes probablemente han sentido, han vivido, porque esto no puede ser una experiencia única, dado el mundo en que vivimos. En ese mundo, en ese túnel de desesperanza, yo entré en una gran desilusión hacia el mundo, una pérdida de fe, de pasión y pérdida de fe y de pasión. Y al final sin saber nada más que hacer, ya el último recurso fue empezar a escribirle, a hacerle preguntas al espíritu. No sabía dónde estaba el espíritu, pero lo único que pude hacer fue hacerle preguntas como, por favor, espíritu, dime de dónde viene ese deseo tan intenso de trabajar por la humanidad. ¿Es eso algo de mi ego o es parte de mi esencia del alma? Todas las noches le preguntaba. Una última pregunta que le hice fue, por favor, espíritu, ilumíname. Por más dolorosa que sea la respuesta, preséntamela, por favor. Y la respuesta se presentó, aunque yo no supe qué era la respuesta, porque nuevamente la mente no me permitía aceptar que esto fuese una respuesta. Se presentó como una primera revelación, donde yo estoy contemplando en mis manos esta vasija que también adquirí en el mismo viaje que había hecho a Nuevo México. Ya era para entonces haría unos 20 años, ¿sí? Y en ese sueño estoy yo contemplando esta vasija y al contemplarla, la vasija empieza a dar vueltas y empieza a dar vueltas tan veloces que de la fricción con el aire explota. Y al explotar, yo me convierto en la vasija. Y al convertirme en la vasija, cada vez que doy una revolución de 360 grados, veo imágenes de civilizaciones anteriores, la egipcia, greca, con todas sus grandes estructuras, y luego se desmoronaban. Siguiente civilización, luminosa, luego se desmoronaba. Y así sucesivamente por varias veces. Y llegó un momento en que esa energía que estaba moviendo todo esto me paró. Y en cambio de ir en círculo, yo entré en una dirección derecha. Y muy veloz también. Cuando estoy yéndome, empiezo a divisar una columna y me empieza a entrar el miedo de que me voy a estrellar contra la columna. Al sentir el miedo, encuentro siento que tengo un corazón de cristal en mi mano. Observo esto y ya me estoy acercando más y veo que en la columna hay una figura de una mujer anciana, muy linda, pero de una cara brava, está furiosa.
mi reacción, ya estoy casi que tocándola, saco la mano y le pongo el corazón que he encontrado en mi mano sobre un corazón que veo que ella tiene esculpido en su pecho. Y al punto de contacto del corazón, de mi corazón, con el corazón de ella, esta mujer se convierte en un ser radiante que pronuncia estas palabras. Todo está bien cuando cuando el contenido del corazón es considerado. ¿Ah? Algo muy sencillo, ¿cierto? Pero yo no supe qué hacer con ese mensaje. Un año más tarde se da una segunda revelación. Y esta fue simplemente yo estoy durmiendo, mi esposo está viajando, yo estoy sola en la casa, estoy durmiendo medianoche, cuando una voz rompe el silencio de la noche y dice estas palabras. ¿Hasta cuándo estás dispuesto? Yo le puse, estamos dispuestos a ver las cosas solo a medias y permanecer en la oscuridad. ¡Wow! Esto a mí me dejó con un terror. ¿Quién es? ¿Por qué me habla tan fuerte de esta forma? ¿Y qué significa ver las cosas a medias? ¿Y qué es permanecer en la oscuridad? ¿Soy yo el cuestionamiento vino, ¿soy yo una mala persona? ¿He estado haciendo algo malo en el mundo? Pero todo esto, pensamientos venían entre las dos revelaciones, no las entendía, no sabía qué hacía yo con esta información. ¿Sí? Y empezó un camino de búsqueda de respuestas o entendimiento sobre estas dos revelaciones. Ese camino implica una gran cantidad, es un camino de 10 años, implica una gran cantidad de experiencias metafísicas, transpersonales y de una experiencia completa, mística, que ya había empezado con las dos revelaciones. Porque se darían dos revelaciones más tarde. Entonces, experiencias metafísicas, como visitando las pirámides en Teotihuacán, haciendo trabajo con don Miguel Ruiz, tal vez ustedes lo conocen, el señor de los 4 acuerdos. El grupo, los participantes, teníamos que reunirnos en un punto especial encima de una de las pirámides que son planas. Y yo estaba llegando a este lugar y veo que una mujer, que es una de las asistentes del director espiritual, venía en mi dirección. Y cuando estuvo cerca de mí, frente a mí, yo sentí que el cuerpo de ella se derritió sobre el mío. Otra situación de terror. ¿Qué es esto? ¿Sí? No entendí. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió. La mente, por mucho tiempo, con las dos primeras visiones, la mente me quería convencer de que nada de esto, quería que yo dudase de la autenticidad de estas experiencias. En el Amazonas, haciendo trabajo en el Amazonas, encontré que Dios vive dentro de mí, que la naturaleza es mi templo. Y encontré que hay una energía masculina y femenina simultáneamente viviendo, presente en todo lo que existe en la naturaleza, incluyéndonos obviamente a nosotros. Y a través de esas experiencias,
poco a poco entonces yo empecé a encontrar una paz interior, que era, que empecé a entender que era el lugar en donde reside la fuente de la armonía que mi alma anhelaba. Tal vez ya hemos escuchado bastante, muchos planteamientos sobre la teoría integral, uh, y con lo que yo les he podido narrar hasta ahora, uh, creo que ustedes pueden entender que ese camino me ha llevado por espacios, los 4 espacios del cuadrante, el yo, el nosotros, el su y el sus, o sea, la conciencia, nosotros como agente de cambio, el cambiar de comportamientos y el afectar cambio sistémico en la sociedad. Pero encontré la definición dentro de mi caminito, se presentó, se iluminaron 2 palabras, la redefinición de emoción y la redefinición de responsabilidad. Emoción, si lo partimos en 2, es energía, moción, movimiento. Energía en movimiento. Y el corazón es el que trabaja esa energía en movimiento. La responsabilidad, si la rompemos en 2 partes, es el responder más la habilidad. Entonces, el replanteamiento es el responder con habilidad para poder fluir con el momento. Este es el replanteamiento de la palabra. Vino una tercera revelación. Y esto fue simplemente una frase que se presentó en un día cotidiano donde yo no estaba practicando nada relacionado con la espiritualidad en absoluto. Se presenta una frase que la escucho claramente, que dice: el amor es el residuo del proceso de la individualidad. O sea, el trabajar la no dualidad, el entender que todos somos parte de un gran ser. Una cuarta revelación se presenta, y ese es otro sueño visionario, en donde aparece nuevamente el collar que yo tengo que ir a buscar, porque necesito que me dé una respuesta, y creo que en el sueño, creo que el collar me va a dar la respuesta que necesito. Tengo que ir a buscar el collar en un lugar muy oscuro, profundo, oscuro, como en un subterráneo, y allí encuentro a un hombre que me va a atacar. Entonces yo he ya localizado el collar, cojo el collar con una mano y empiezo a buscar algo con que defenderme con la otra mano. Encuentro un cuchillo, y cuando tengo el cuchillo en la mano y miro nuevamente al hombre, el hombre se ha convertido en un lobo feroz que quiere comerme. Yo cojo el cuchillo y se lo clavo en el cuello. En ese momento que ocurre esto, del collar, del centro de aquí, de esta piedra, sale un pergamino que le ha llegado el momento para que todos sean divinos. La resolución de las preguntas que yo estaba preguntando, ¿sí? Entonces, esto nos lleva o me llevó a plantearme la naturaleza divina, quiénes somos. Esa naturaleza divina es divina porque nosotros somos parte del espacio, emanamos del espacio cósmico, que lo es todo. Nuestras células están conformadas de una forma muy similar al espacio cósmico. Esta es una célula humana. Y la realidad que el místico Rumi nos plantea
es que cada ser, cada uno de nosotros no es una gota de agua en el océano. No, nosotros somos el océano. Cada uno de nosotros es el océano. ¿Cómo no podemos ser divinos? Somos divinos. No queremos creerlo. No actuamos como tales porque no queremos creerlo. Pero simplemente es. Pero yo había estado por 10 años, durante todo ese proceso de lo que les he contado, había estado escribiendo. Y pensé que mi función era escribir sobre todo el trabajo educativo. Y me encontré dando círculos y círculos y círculos en mi proceso de escribir. Había algo que no me dejaba encontrarle el final a mi libro. Estudiando, mi curiosidad se dirigió a estudiar mi campus ancestral. ¿Quién era yo? Estudios de ADN, estudios chamanísticos que me llevaron por muchas partes de Perú, México, Estados Unidos. Estaba yo trabajando mi carga ancestral. Pero lo que no había hecho durante todo el tiempo que estaba escribiendo era escribir en español. No que lo hubiese pensado y hubiera dicho, no, eso no es una buena idea. Simplemente nunca tuve la idea de que podía escribir en español o que debería escribir en español. No, todo era en inglés. El camino de ancestral me llevó a España a encontrar mi parte española. Soy 50% española, 50% indígena. Me llevó a España y allí encontré la obra de San Juan de la Cruz, que es el autor de La Noche Oscura, el librito que lo recomiendo altamente para los interesados en este tema, La Noche Oscura. Visitando el último día, visitando el lugar en donde están sus restos, de regreso al hotel, al día siguiente regresábamos acá a Estados Unidos, yo escuché un mensaje, me desperté con un mensaje que me dijo, tienes que escribir en español. Y claro, claro, tiene sentido, pero voy a escribir en español. Entonces, ¿qué pasa? Que regreso a Estados Unidos y puedo escribir en español. De ahí resulta mi librito. ¿Lo están viendo? Que se llama, pronto voy a sacar una versión en español, ahorita se llama Uprooting Fear, o sea, yo lo diría en español, Vivir sin miedo, un viaje accidental hacia lo divino, que incluye algo de lo que les he contado, mucho, obviamente, con muchas otras cosas. Entonces, el paso número 2, si estamos siguiendo un pasito, una forma de hacer esto, el paso número 1 es el trabajar. Lo que yo he aprendido, que me ha enseñado mi camino, es trabajar la carga ancestral. Paso 2, el trascender el paradigma del hacer, ¿cierto? Obviamente, cuando entramos a entender nuestro ser espiritual, ya de hecho empezamos a hacer. Y el hacer, el ser, empieza a informar el hacer. Y esa es la trascendencia del hacer, que ya hemos hablado mucho de ella.